meses, bastantes semanas, vimos sobre cardiopatía isquémica, ¿sí? Entonces, ese es un tema interesantísimo, importante en la cotidiana vida del profesional en la medicina. Ahora también vamos a ver algo que tal vez es más importante para los pediatras, para los patólogos pediatras, los cirujanos pediatras, pero no deja de ser interesante e importante. Vamos a hablar de las cardiopatías congénitas. ¿Ok? Aquí tenemos un cuadro de las características fundamentales. Tenemos que las anomalías del corazón o los grandes vasos presentes al nacer. Esa es la cardiopatía congénita, la definición en realidad de la cardiopatía congénita, ¿no? Anomalías del corazón o de los grandes vasos presentes al nacimiento. La mayoría son atribuibles a alteraciones de la embriogénesis que ocurre entre las 13 y 12 semanas, que es justo cuando se forma ontogénicamente el corazón y los vasos sanguíneos principales, ¿sí? Las anomalías genéticas asociadas pueden ser y son múltiples en general, y la afectación de cavidades específicas o de regiones del corazón comprometen a estas cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas graves son incompatibles con la vida, ¿ya? Entonces, constituye la causa de enfermedad cardíaca infantil más importante. La cardiopatía congénita es la enfermedad del corazón más importante en los recién nacidos vivos, entre el 0.5 y el 1% de los mismos. ¿Ok? Y la etiología es, pues, multifactorial. Se debe a fenómenos o a alteraciones hereditarias multifactoriales con influencia tanto genética como ambiental, ¿sí? Tenemos como alteraciones o influencias genéticas y ambientales, entre las más importantes, a la trisomía 21, las infecciones congénitas por rubéola y múltiples teratógenos que pueden incidir en la fase de formación del corazón justamente, ¿no? Esta incidencia de malformaciones congénitas es más frecuente en prematuros, como causa y efecto, ¿ya? Porque en general los prematuros nacen más frecuentemente como prematuros, tal vez si tienen una condición previa, una cardiopatía congénita previa. En la clínica vamos a encontrar diversos hallazgos que se refieren a un compromiso hemodinámico. Puede haber cianosis desde el principio o presentarse a lo largo de la evolución de la enfermedad, o puede no haber cianosis. Hay rasgos de retraso del crecimiento, o sea, hay un retraso de crecimiento que varía en gran medida dependiendo de la gravedad del proceso patológico, y hay una dificultad para desarrollarse para los individuos con esta patología. Por otra parte, son sujetos que tienen mayor riesgo de presentar enfermedades crónicas o recurrentes y también de infecciones relacionadas con procesos infecciosos como la endocarditis, ¿no? La endocarditis infecciosa. Esto porque las alteraciones en el flujo sanguíneo a nivel de las cavidades cardíacas puede surtir como un efecto de jet, ¿no? Por turbulencias, por ejemplo, o por estasis, ¿no? Pero sobre todo por turbulencias, ese efecto de jet. Y lesiona el endotelio, el endocardio en este caso, y favorece la presencia de infecciones de endocarditis bacteriana. Bueno, vamos a clasificarlos a las cardiopatías congénitas en tres grandes grupos: los defectos en la ubicación del corazón, los cortocircuitos y las obstrucciones. ¿Ok? Entonces, los defectos de ubicación van a ser sobre todo la dextrocardia y el situs inversus, ¿no? Y los
cortocircuitos pueden ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y posteriormente tenemos las obstrucciones. Pero primero veremos la clasificación en dos grandes grupos, los cortocircuitos, que consisten en comunicaciones anormales entre las cavidades cardíacas, los vasos sanguíneos, y también las cavidades cardíacas y vasos sanguíneos, ¿ya? Este cortocircuito puede ser de izquierda a derecha, que es el más frecuente, con una sobrecarga funcional crónica de volumen hacia el lado contrario al del circuito, ¿no? De izquierda a derecha, entonces una sobrecarga al lado derecho. Por lo tanto, al haber sobrecarga del lado derecho, una complicación lógica a presentarse es la hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar, ¿ok? Y la cianosis, que generalmente es tardía. Al contrario, cuando hay un cortocircuito de derecha a izquierda, entonces se produce un bypass pulmonar, o sea, hay se evita un gran % de la circulación pulmonar. Por lo tanto, la cianosis es precoz. Y asociada a la cianosis hay hipoxia, embolia paradójica y por la presencia de la posibilidad de que un tromboémbolo, por ejemplo, que nazca en las venas profundas de las piernas, en vez de impactarse en las arterias pulmonares pequeñas, a través de este cortocircuito, de este bypass, de esta comunicación, va a ingresar al lado izquierdo del corazón y de ahí producir, por ejemplo, un infarto cerebral, un infarto renal o un infarto mesentérico, en fin, habiendo nacido el trombo en el lado derecho, en las venas, ¿no? Lo lógico es que cuando un tromboembolo nazca en las venas de los miembros pélvicos, por ejemplo, produzca un infarto de consecuencias variables a nivel pulmonar y no en las áreas dependientes de la circulación sistémica, o sea, de la aorta, ¿ya? Entonces tenemos cortocircuitos, que son comunicaciones anormales entre las cavidades cardíacas, los vasos y las cavidades cardíacas y vasos, que pueden ser de izquierda a derecha o que pueden ser de derecha a izquierda. Luego tenemos la obstrucción. La obstrucción va a condicionar diversas manifestaciones dependiendo de la localización de la obstrucción, de la estenosis y de su gravedad, ¿no? Es obvio que va a haber una sobrecarga crónica de volumen por detrás de esta obstrucción, ¿sí? Produciendo a la larga una obstrucción cardíaca y una hipertrofia como compensación de esta sobrecarga, ¿no? Por otra parte, van a haber este tipo de cardiopatías son siempre acianóticas, a diferencia de las cardiopatías que cursan con un cortocircuito. ¿Ok? Muy bien. Seguimos con la clasificación de las cardiopatías congénitas. Defectos en la ubicación del corazón. El defecto más importante es la dextrocardia, o sea, que generalmente se acompaña de un situs inversus. Todos los órganos corporales torácicos están invertidos, ¿no? Pero sobre todo el corazón se encuentra hacia la derecha, polarizada a la derecha en vez de estar hacia la izquierda. Luego tenemos los cortocircuitos de izquierda a derecha, que son, ¿cuáles son? El defecto del tabique auricular, ¿sí? Con una comunicación entre ambas aurículas, el defecto del tabique ventricular con comunicación entre los ventrículos y, por otra parte, la persistencia del conducto arterioso, que comunica, como ya saben ustedes, la arteria pulmonar con la aorta. Luego tenemos los procesos que tienen un cortocircuito de derecha a izquierda, son menos frecuentes, hemos dicho, y están aquí la tetralogía de Fallot, la transposición de grandes vasos, ¿sí? Y el tronco arterioso persistente o tronco arterioso único. Y entre los procesos que condicionan una obstrucción al flujo sanguíneo están, como ejemplo clásico, la coartación de la aorta,
¿sí? Pero también podríamos mencionar estenosis y atresias valvulares, aórticas y pulmonar congénitas, ¿sí? Entonces tenemos defectos en la ubicación del corazón, cortocircuitos, shunts, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, y obstrucciones. Y estos son los ejemplos, que son justamente la patología de la cual vamos a hablar, ¿sí? Vamos a empezar con el defecto del tabique auricular, que produce una comunicación interauricular, ¿sí? Se produce a consecuencia de la falla de fusión del septum primum con el cojín endocárdico, ¿sí? El gen implicado en esta alteración es el NKX2.5 GATA4. Y en este caso la sangre circula desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha y por lo tanto también hacia la arteria pulmonar, ¿sí? Porque hay un retorno de la sangre de la aurícula izquierda hacia la derecha que baja al ventrículo derecho y hacia la arteria pulmonar, habiendo una sobrecarga del ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, la arteria pulmonar, por lo tanto, transporta parte de la sangre ya oxigenada que ha regresado de la aurícula izquierda y parte de la sangre no oxigenada que retorna reoxigenarse hacia la arteria pulmonar. Entonces, es una sangre oxigenada y desoxigenada, una mixtura entre ambos tipos de sangre. Es más frecuente en los adultos, el hallazgo clínico, me refiero, ¿sí? Y se han descrito 3 tipos por su localización de este tipo de defecto interauricular. Tipo primum, tipo secundum y tipo de seno venoso, ¿sí? El más frecuente es el de tipo secundum, que es el que se conoce también como foramen oval, ¿ya? El de tipo primum corresponde aproximadamente al 5% de los casos. Es una comunicación a nivel de baja del tabique interauricular y se asocia en general a deformidades de la válvula mitral, del otro lado, y es más frecuente en el síndrome de Down. El de tipo secundum, que es el más frecuente, 90% de los casos, que también se denomina, como dijimos, foramen oval, generalmente puede ser único, puede ser múltiple, o pueden haber en un solo agujero fenestraciones, ¿no? Este único a veces es tan grande que prácticamente se observa como una aurícula única. Por último tenemos el de tipo seno venoso, que corresponde al otro 5%, y que se produce a nivel de la parte alta, justo por debajito de la desembocadura de la vena cava superior. También se puede asociar a otras anomalías del drenaje de la vena pulmonar y de la vena cava superior o de la aurícula derecha. Aquí tenemos los dibujos esquemáticos que nos muestran la localización del ostium primum, del defecto del seno venoso y el más frecuente, el ostium secundum, ¿sí? A la mitad más o menos. Aquí tenemos un corazón abierto, visualizado por la aurícula, en realidad por las aurículas que se han convertido en una sola, ¿no? Entonces, estamos frente a este fenómeno de foramen oval único, como aurícula única. ¿Ya? Bien, la cantidad y aquí se ve un cierto engrosamiento del endotelio, justamente. Bueno, pero ahorita describimos esas características. Y aquí tenemos un ostium secundum oval no tan grande como este, que está viéndose a partir del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, hacia la aurícula izquierda, que se ve oscura, ¿sí? Entonces, clínicamente, este tipo de cardiopatía puede ser asintomática hasta la vida adulta. Puede, a lo largo de su evolución, desarrollar una hipertrofia gradual del ventrículo derecho y, como consecuencia del aumento del volumen, y una hipertensión pulmonar, ¿sí? Por otra parte, hay dilatación y cambios hemodinámicos de las válvulas
tricúspide, y de la válvula pulmonar. A la larga, si es que realmente se produce una hipertensión pulmonar y una hipertrofia gradual del ventrículo derecho, entonces va a haber una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Cuando claudique los mecanismos compensadores que tiene el corazón por este defecto, va a producirse una insuficiencia cardíaca derecha, que obviamente, como ustedes ya saben, va a cursar con patomegalia, esplenomegalia, edema periférico, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, puede haber, cuando las presiones se inviertan y haya más salida de la derecha hacia la izquierda, puede haber desarrollo de cianosis. Muy bien, aquí tenemos justamente la comunicación interauricular y aquí un trombo atravesando en este corazón obtenido en una autopsia, atravesando el ostium secundum y que podría dar origen, como hemos dicho ya, a una embolia paradójica o embolia paradojal, ¿sí? Cuando el trombo venoso, el tromboémbolo venoso llega por la cava inferior hacia la aurícula derecha, entonces puede pasarse directamente por este defecto hacia la aurícula izquierda y producir infartos del lado sistémico, ¿sí? Muy bien, otro defecto es el defecto del tabique ventricular, que es el más frecuente y corresponde al 25 a 30% de las cardiopatías congénitas. Es causado por una ausencia del desarrollo del tabique membranoso del cojín endocárdico. También el gen GATA4 está implicado en este trastorno y consiste en la malformación congénita, como dijimos, más común en nacidos vivos. Ahora, puede asociarse con otras anomalías, como la tetralogía de Fallot, pero es aislada en un 30% de los casos. Y cuando es aislada y el compromiso es del tabique membranoso, como ocurre en la mayoría de los casos, 90% de ellos, puede, si es que esta apertura, si esta comunicación es pequeña, como menos a de 0,5 centímetros, de medio centímetro, entonces puede haber un cierre espontáneo. De todos modos, de hecho, la alteración a nivel del tabique membranoso es menos grave que la alteración a nivel del tabique muscular, que por suerte solo corresponde al 10% de los casos, ¿sí? Un alto por ciento de estos defectos del tabique membranoso son pequeños y cierran espontáneamente, ¿ya? De todos modos, si hay un shunt significativo hemodinámicamente, puede haber un efecto de jet también, ¿sí? De turbulencia, con lesión endocárdica y mayor riesgo de endocarditis infecciosa. Muchos de los procesos patológicos congénitos van a favorecer otras enfermedades cardíacas adquiridas, ¿no? Como uno de los ejemplos más típicos, la endocarditis infecciosa. Muy bien. Se trata entonces de un cortocircuito de izquierda a derecha, o sea, no cianógeno en principio, a nivel ventricular, con un aumento del flujo pulmonar y un aumento del volumen del lado izquierdo del corazón, ¿sí? Entonces, este aumento del flujo pulmonar también a la larga va a descompensar, va a producir hipertensión pulmonar. Bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias? Iremos ordenadamente. Por una parte, primero se produce una hipertrofia por aumento de volumen del ventrículo derecho. Esta es una sobrecarga de izquierda a derecha, por lo tanto el ventrículo derecho va a tener que soportar mayor volumen y hipertrofiarse, ¿no? Posteriormente hay una dilatación del mismo ventrículo con cambios hemodinámicos de las válvulas tricuspidia y pulmonar y una hipertrofia endocárdica además de la válvula derecha, del ventrículo derecho, y una hipertrofia por presión de la aurícula derecha y una hipertrofia por volumen de la aurícula derecha, ¿sí? Son consecuencias de este retorno del flujo sanguíneo.
Hay también una dilatación y cambios hemodinámicos en las válvulas mitral y aórtica, o sea, del lado izquierdo, y puede producir, si es que el defecto es importante, una insuficiencia cardíaca fulminante. El proceso de cianosis suele ser tardío, sobre todo si los defectos son pequeños y no se corrigen, claro. Y clínicamente se puede apreciar un soplo holosistólico. ¿Ya? Y como les dije al principio, como hay una sobrecarga del ventrículo derecho, hay un aumento del flujo a través de la arteria pulmonar, lo que condiciona a la larga una hipertensión pulmonar. Otra alteración interesante e importante es la persistencia del conducto arterioso. Corresponde al 10% de las patologías congénitas del corazón. ¿Sí? Se debe a una falla del cierre y atrofia del conducto del ductus en el momento del nacimiento. Lo fisiológico es que haya un cierre espontáneo entre el primer y segundo día por un aumento de la presión de oxígeno y por la secreción de prostaglandina E reducida, ¿no? Este ductus es una conexión vascular normal entre la aorta y la bifurcación de la arteria pulmonar, que en el feto, es fisiológico, decíamos, permite el flujo entre la aorta y la pulmonar, distal a la arteria subclavia. Seguimos con esta alteración. La persistencia permanente es un defecto aislado en el 85-90% de los casos de ductus persistente. Puede ser de un diámetro muy variable y provoca un cortocircuito, también un shunt, que también es de izquierda a derecha. Por lo tanto, no suele ser cianógeno, por lo menos precozmente. ¿Qué condiciona este cortocircuito de izquierda a derecha? Una dilatación de la arteria pulmonar por un flujo aumentado desde la aorta hacia la arteria pulmonar, una hipertrofia del volumen de la aurícula y del ventrículo izquierdos, porque también hay un flujo aumentado de la arteria pulmonar que regresa y que regresa, y una hipertensión pulmonar secundaria, ¿sí? Por último, hay una dilatación de la aorta ascendente. Okay. Y la manifestación clínica en la auscultación del corazón es típico el soplo en maquinaria. Es un soplo complejo en maquinaria que ustedes van a estudiar en cardiología. O pueden escuchar en grabaciones que ahora, con las que ahora cuentan, ¿no? Muy bien. Veamos ahora las cardiopatías cianógenas por cortocircuitos también, ¿no? Claro que el cortocircuito es parte en general de estas patologías cianógenas. La representante más importante es la tetralogía de Fallot, que corresponde al 10% de las cardiopatías congénitas. Se produce por un desarrollo defectuoso del cojín endocárdico con desplazamiento anterosuperior del septo infundibular. Esto condiciona que haya un cabalgamiento de la aorta, ¿sí? Los genes implicados son estos, el ZFPM2 y el NKX 2.5, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias o los componentes en realidad? La estenosis de la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar también, un cabalgamiento aórtico asociado a un defecto del tabique interventricular, una comunicación interventricular, y el defecto del tabique interventricular es causado por la falta de desarrollo del cojín endocárdico en el tabique de interventricular. Y por último, prácticamente como consecuencia de la estenosis pulmonar y las otras características, hay una hipertrofia ventricular derecha. Entonces, esa hipertrofia ventricular derecha es la que condiciona que el shunt, que la comunicación, que la circulación sanguínea vaya esta vez de derecha a izquierda, en vez de que sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, por lo tanto, llevando sangre no oxigenada
no oxigenada, perdón, al lado izquierdo del corazón. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la gravedad de esta patología depende de la estenosis pulmonar, del grado de estenosis pulmonar. ¿Sí? Es, como ya dijimos, una cardiopatía cianótica. Si hay una comunicación interventricular, puede disminuir el efecto de la hipertrofia ventricular y producir no cianosis temprana. Pero en general es una cardiopatía cianógena, es el tipo clásico de cardiopatía cianógena. Muy bien, la tetralogía de Fallot, entonces, repasando las características, es una tetralogía que se caracteriza por una estenosis pulmonar grave y una comunicación interventricular pequeña, una mayor resistencia al flujo de sangre, un cortocircuito de derecha a izquierda con hipertrofia por presión de aurícula derecha y ventrículo derecho, achicamiento y anomalía de la válvula tricuspidea y dilatación del orificio aórtico. Eso es la clásica, la cianótica, ¿sí? Y la tetralogía de Fallot acianótica, entonces, como dijimos en la anterior diapositiva, hay estenosis pulmonar leve, y la comunicación interventricular es grande, ¿sí? Hay menor resistencia, por lo tanto, por esta comunicación enorme, al flujo de sangre y por esta estenosis leve también, ¿no? Y entonces el cortocircuito es de izquierda a derecha. Pero, de todos modos, a pesar de ello, hay una hipertrofia por presión del ventrículo derecho y de la aurícula derecha, una hipertrofia por volumen de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo, y hay una dilatación de los orificios izquierdos, mitral y aórtico. La transposición de las grandes arterias o de los grandes vasos. Como verán en estos dibujos esquemáticos, la arteria pulmonar está naciendo del ventrículo izquierdo y la aorta del ventrículo derecho. Entonces hay una inversión en el origen de estos dos grandes vasos, ¿sí? Se produce como resultado de la falta de desarrollo de un tabique en espiral en el tronco arterioso. Entonces hay un origen derecho de la aorta y un origen izquierdo de la arteria pulmonar. Las circulaciones sistémica y pulmonar están separadas, pero el retorno venoso sigue siendo normal, ¿no? El sistémico desemboca en la aurícula derecha y el pulmonar desemboca en la aurícula izquierda. La vida postnatal de esta tremenda cardiopatía depende de la persistencia del conducto arterioso y de una comunicación interventricular, ¿sí? Entonces, el pronóstico va a depender también, a partir de estos hallazgos morfológicos, de la gravedad del proceso patológico y de la hipoxia tisular que produzca, y de la capacidad del ventrículo derecho para mantener las presiones aórticas sistémicas. Luego tenemos la otra alteración, el tronco arterioso, ¿sí? Que es un fallo que consiste en un fallo de separación entre la aorta y la pulmonar, o sea que se produce un vaso único que recibe la sangre tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo, tronco arterial único, ¿sí? Se asocia en general a numerosos defectos cardíacos, hay una comunicación y un desplazamiento de la sangre de derecha a izquierda porque sigue el ventrículo izquierdo siendo más fuerte en relación a la compresión. Y cuando se hipertrofia, sin embargo, el ventrículo derecho, hay una inversión del flujo y, por lo tanto, siempre que hay un dominio del lado derecho, hay mayor demanda de sangre hacia los pulmones por la arteria pulmonar y se produce una hipertensión pulmonar. Es una cardiopatía de mal pronóstico. Bueno, los procesos obstructivos. Los procesos obstructivos, hemos dicho que son la alteración más común, es la coartación de la aorta, pero también pueden haber alteraciones valvulares, ¿no? ¿Qué es la coartación de la aorta? Es una constricción, o sea, una obstrucción a nivel de la aorta que puede ser aislada o estar asociada a otras anomalías,
y clínicamente puede ser preductal o postductal, ¿sí? Cuando es preductal es más grave, la clínica se inicia más precoz en el recién nacido y la sobrevida va a depender solo si es que hay una comunicación entre las aurículas o un ductus persistente. La hipertrofia del ventrículo derecho se produce y posteriormente la insuficiencia cardíaca derecha. La postductal es menos importante, puede incluso ser asintomática, a no ser que sea grave. Hay hipertensión de las extremidades superiores e hipoperfusión postestenótica, ¿sí? Entonces, toda la circulación de sangre que esté por detrás de la obstrucción recibe menos cantidad de sangre y, por lo tanto, hipoperfusión periférica postestenótica, ¿no? Lo que condiciona que haya el desarrollo de una circulación colateral compensatoria por encima de la obstrucción, a nivel de la arteria mamaria interna y de las arterias axilares, ¿no? La vida media sin tratamiento de 40 años, la consecuencia a lo largo es una insuficiencia cardíaca congestiva, puede favorecer una disección aórtica proximal, o puede haber una hemorragia intracraneal, o puede haber una infección también. Muy bien, aquí tenemos un corazón con un ductus, con una obstrucción, perdón, de la aorta a este nivel. Aquí se ve el estrechamiento, miren el calibre inicial y aquí cómo se reduce significativamente el calibre de la arteria, provocando obviamente una obstrucción y una rémora, un reflujo a partir de esa obstrucción hacia atrás, ¿no? Otras alteraciones obstructivas son la estenosis y la atresia pulmonar, que es una asociación, que es una patología aislada, o puede asociarse a una transposición de los grandes vasos o a una tetralogía de Fallot. La estenosis pulmonar genera, debido a la fusión de las cúspides valvulares, puede ser valvular, subvalvular o supravalvular, pero en general se debe a una fusión de las cúspides. Y la sobrevida depende de la gravedad. Si es muy grave, rápidamente y fácilmente va a condicionar hipertensión pulmonar, ¿no? La leve puede ser asintomática, pero que puede hacerse progresivamente más grave, provocando incluso cianosis. Y la completa es prácticamente incompatible con la vida, excepto si hay algún otro shunt asociado, como el defecto del tabique interauricular o el conducto arterioso persistente. Lo mismo, estenosis y atresia de la aorta, de la válvula aórtica, puede también ser valvular, subvalvular o supravalvular, o puede ser múltiple. La atresia completa es rara e incompatible con la vida, y la válvula aórtica bicúspide congénita es frecuente, la que produce la estenosis de esta válvula, ¿sí? Funcionalmente es poco importante, salvo por la tendencia a la calcificación como un fenómeno degenerativo, ¿sí? Y otra vez hablamos de este fenómeno secundario, de esta complicación secundaria, un riesgo aumentado de endocarditis infecciosa. Sobrevida solo en casos graves, claro, si hay persistencia del conducto arterioso y un síndrome de ventrículo hipoplásico. Muy bien, hasta ahí tenemos entonces las cardiopatías congénitas. Espero que hayamos descrito los rasgos más importantes de cada uno de ellos. Ahora vamos a hablar de tumores del corazón. Voy a tratar de asociar un tema relativamente largo con un tema cortito, como es el de tumores del corazón. Es corto porque realmente son raros los tumores del corazón. Ustedes van a ver que es una patología, un tema importante en la patología de pulmones, riñón, del tracto digestivo, del colon y el estómago sobre todo, y de otros órganos, de tiroides, por ejemplo. Una patología importante en esos órganos son los tumores. Pero como el corazón contiene principalmente células pertenecientes a una población estática,
¿no? Entonces, los ciclos celulares de estas células son prácticamente nulos. De hecho, el corazón infartado, por ejemplo, no regenera, sino que se repara solamente, ¿no? Mediante una cicatriz fibrosa. Es por eso que también, porque los ciclos celulares de estas células cardíacas son excepcionales, entonces que los tumores también son raros. Muy bien. Los vamos a dividir en primarios y secundarios. Los tumores primarios son, entre el más importante, el mixoma, los mixomas, ¿sí? Además tenemos otros, como el rhabdomioma o los rhabdomiomas, los lipomas, los fibroblastomas papilares, los angiosarcomas y los rhabdomiosarcomas. Estas 4 primeras condiciones son benignas. Los angiosarcomas y los rhabdomiosarcomas, que son, por suerte, muy raros, son malignos, ¿sí? Y los secundarios son producto de una metástasis, ya sea por invasión local o una metástasis hematógena, ¿sí? De órganos más frecuentes tumores, como del pulmón sobre todo, pero también pueden llegar del timo, del tiroides, de los ganglios vecinos comprometidos a su vez por metástasis, del hígado, del tracto digestivo, en fin, de todos los órganos. Aunque no es muy frecuente, siguen siendo más frecuentes las metástasis de cáncer que los tumores primarios del corazón, ¿sí? A la derecha tenemos 2 imágenes histológicas. Uno que es un lipoma. Miren, es una proliferación densamente celular formada por una monótona población de adipocitos uniloculares, que tienen un solo lóculo, como si fueran adipocitos maduros, que no se diferencian prácticamente en nada de los adipocitos normales, que están formando, sin embargo, masa tumoral separada por una cápsula de otros lóbulos, ¿no? Forma varios lóbulos, cada uno separado por unos septos. Se ha cortado. ¿Sí? Pueden ser primarios o secundarios. Los primarios son los raros y los secundarios relativamente también son raros. Entre los primarios tenemos a los mixomas, los rhabdomiomas, los lipomas, los angiosarcomas y los rhabdomiosarcomas. Decíamos que mixomas, rhabdomiomas, lipomas y fibroblastomas papilares son benignos. En cambio, angiosarcomas y rhabdomiosarcomas son malignos. Y los secundarios suele tratarse de metástasis, ya sean por invasión local, sobre todo de tumores pulmonares, y por vía hematógena. Aquí les había mostrado, no sé si vieron ya o no, pero repito, un tumor formado por una densa población celular de adipocitos uniloculares monótonos que están cercados formando lóbulos por tabiques fibrosos, y toda la masa tumoral también está rodeada por una cápsula fibrocolagenosa, ¿sí? Ese es el lipoma clásico, ¿ya? Si no está rodeado por una cápsula completa y hay dudas, entonces se habla de tejido lipomatoso maduro benigno. Pero si está bien rodeado y tiene toda la apariencia de una masa tumoral nítida, entonces es un lipoma clásico. Y aquí tenemos un mixoma, ¿sí? A la izquierda se puede reconocer un poquito de la musculatura cardíaca,
tejido fibrocardíaco y aquí la masa tumoral rodeada por una delgadísima pseudocápsula. Y vamos a ver luego las características de estas células estrelladas que forman el mixoma. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias hemodinámicas de estas neoplasias? Consecuencias directas, metástasis cardíacas, ya sea pericárdicas o miocárdicas, obstrucción de grandes vasos por compresión extrínseca sobre todo, o por trombos tumorales, ¿no? O émbolos tumorales, y consecuencias indirectas como endocarditis trombótica no bacteriana, sobre todo si se trata de una neoplasia maligna, no necesariamente localizada en el corazón como tumor primario, porque en este tipo de condiciones hay un estado de hipercoagulación sanguínea. Y otros síndromes paraneoplásicos, como el síndrome de carcinoide, asociado a carcinoides pulmonares, apendiculares y de otros órganos, ¿no? Un tumor carcinoide que produce un síndrome carcinoide, una cardiopatía relacionada con feocromocitoma, otro síndrome asociado a la descarga de catecolaminas por este tumor primario, que puede estar localizado sobre todo en la glándula suprarrenal o en otro tipo de paraganglios. Y la amiloidosis por depósitos de amiloide en el miocardio, sobre todo, relacionados con el mieloma múltiple y otros síndromes hiperproteicos, ¿ya? Y por último tenemos efectos del tratamiento en el curso de una terapia anticancerosa, antineoplásica. La quimio y la radioterapia pueden lesionar el miocardio, el corazón en general. Ahora vamos a hablar de los tumores primarios más frecuentes que no son frecuentes, ¿no? Entonces, el más frecuente es el mixoma. Suelen ser más tumorales aisladas, ¿sí? Que nacen, como en esta fotomicrografía, muy frecuentemente en esta localización, aurícula izquierda, justo por encimita de la válvula mitral, ¿ya? Pueden ser sésiles o pedunculadas, como en este caso. Aunque no se ve el pedículo, se supone que está adherido al endocardio, a esta pared endocárdica, con un pequeño pedículo, porque la masa se ve redondeada y que puede bascular. Y en este fenómeno de basculación puede obstruir la válvula mitral, ¿ya? Pueden ser tan chicas o tan grandes como de 1 centímetro o de 10 centímetros. Pueden ser globulares, duros, papilares y, obviamente, al corte mixoides. Son mixoides, ¿por qué? Porque las células que proliferan en el seno del tumor tienen esta característica relativamente de aspecto cartilaginoso. A eso se llama aspecto mixoide, ¿sí? Son de origen mesenquimal y tienen multipotencialidad. En general, morfológicamente son pequeñas, estrelladas, inocentes, no tienen mucha atipia, ¿ya? Y pueden estar mezcladas con células endoteliales y eventualmente células inflamatorias que no suelen ser numerosas. Y la matriz entre las células es abundante, muy abundante, y está formada por mucopolisacáridos ácidos. Ese es el mixoma, entonces. Los rhabdomiomas son un poco menos frecuentes, aquí ven una masa tumoral, menos frecuentes que los mixomas, principalmente en niños, asociados al ventrículo derecho, al revés que los mixomas que están en la aurícula izquierda, ¿no? Pueden producir obstrucción valvular o del tracto de salida del ventrículo y pueden considerarse como amartomas, ¿no? Y asociarse a otra enfermedad como es la esclerosis tuberosa. Morfológicamente es una masa tumoral blanquecina de varios centímetros de diámetro. Las células histológicamente son grandes, redondeadas o poliédricas, ricas en glucógeno, o sea, tienen un citoplasma claro, ¿ya? Que se tiñe con haz. Ay, perdón. Pensé que me había salido otra vez, pero no, solo me he salido de las diapositivas, ¿no? Entonces, contienen ricas en glucógeno, contienen miofibrillas como parte del citoesqueleto y como un artificio en el proceso histológico de su preparación, estas células tienen aspecto de araña porque tienen una serie de prolongaciones como piecitos de la araña.
Y ahora sí, creo que hemos terminado con eso. ¿Ya? Les agradezco mucho su atención. A los alumnos a mis alumnos de grupos prácticos, estén atentos, ya vamos a empezar con las prácticas. Hoy no hemos podido empezar porque no había participantes, pero me han dicho que no sabían, entonces las próximas clases ya podrán participar. Nuevamente agradecido y gracias a las personas que me han colaborado en esta presentación, sobre todo Melissa, muy amable. Hasta la vista, hasta el próximo miércoles a la misma hora. Gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor, una Hasta luego. pregunta. Muchas gracias. Gracias. Doctor, Dime. ¿será que nos puede facilitar sus diapositivas y el audio cada que terminemos la presentación, por favor? Las diapositivas y el audio está grabado. Lo está grabando la repre, doc. Tati, va a pasar la repre al grupo. Ah, belleza. Muchas gracias. ¿Ya? Muchísimas está bien. gracias. Les autorizo a que difundan las diapositivas y el audio por estas circunstancias, ¿no? Normalmente no daba las diapositivas porque si no, no van a clases. Sí, pues, doctor. Ok. Pero Por estas circunstancias, entonces, sí, ¿ya? muchas gracias, doctor. Ok. Gracias. Que vaya muy bien. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Chao, chao.